Un ciclo de Fundación Éforo que propone un espacio de diálogo con mujeres que construyen, desde distintos ámbitos y en diferentes roles, una sociedad más equitativa a 40 años de la recuperación de la democracia. Bien Argentas, con Carla Pitiot. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que es un placer contar en este ciclo en el que nos decidimos en este 2023 destacar la trayectoria de mujeres argentinas, de mujeres en nuestro país en diferentes ámbitos, y la verdad que es un placer, es un gusto contar con Norma Morandini. Yo la voy a presentar, pero primero me quiero dar el gustito de saludarnos. Así que, ¿cómo estás, Norma? Sí, contenta de verte, agradecida por el reconocimiento y burlándome de mí misma cuando se dice trayectoria, porque debe ser que ya las canas tienen que ver, ¿no? Así que bueno, la verdad que una alegría estar con vos, compartir con vos este momento, esta conversación, este encuentro, que siempre me dejan enseñanzas, me dejan cosas para pensar. Sos una de las personas que te dejan pensando cosas, y me parece que es un gran valor para las personas que nos cruzamos en la vida con vos, Norma. Y a mí me da esperanza. Bueno, siempre me da esperanza que lo que uno ha hecho en otro momento sirva, que eso es lo que tiene sentido, ¿no? Así es, así es. Yo lo voy a presentar muy, muy sucintamente porque la trayectoria y el camino de Norma es muy amplio, pero voy a decir algunas cositas que ella después, si quiere agregar algo más que la identifique, pero me parece... Norma es cordobesa, es periodista, escritora, política, fue diputada de la Nación, fue senadora de la Nación, también fue candidata a vicepresidenta de la Nación con la fórmula de Ernst Wiener, y ahí donde nos cruzamos muchas veces y tuvimos peleas en común, dirigió el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Argentina, y ahí trabajamos muchas cosas interesantes juntas, así que tengo enormes recuerdos de su gestión en el Observatorio de Derechos Humanos. Como periodista publicó en medios nacionales, internacionales, sobre todo españoles, condujo y tuvo columnas en programas de televisión. Y acá me voy a detener porque tal vez va a ser el disparador de la conversación con Norma. Publicó varios libros, uno de ellos es uno que tengo en mis manos, que apenas salió, me acuerdo que le escribí, le mandé un mensaje de WhatsApp, justo no estaba en el país, Norma, pero le dije, mira, Norma, vi esto en la librería, que es el último libro de Norma, es Silencios, memoria ruidosa sobre lo acallado. Un libro escrito en la pandemia, y ella lo cuenta y seguramente algo más nos va a decir. Y ella me hizo recordar otro libro que es De la culpa al perdón, del año 2012, que también quienes estén interesados en lo que sucedió en nuestra Argentina en tiempos de dictadura y de democracia conquistada, es súper recomendable. Yo te voy a proponer, Norma, porque también fuiste una mujer exiliada en Portugal y tenés dos hermanos detenidos desaparecidos, Néstor y Cristina. Preguntarte, y con esto ya te dejo conversar, preguntarte el porqué de esa frase en uno de tus libros en el que decís: le agradezco a la vida que me haya protegido del odio, con todo esto que también viviste y fuiste protagonista en primera persona. Te agradezco el interés, y cuando escuchabas que contabas las cosas que yo había hecho, lo que me digo a mí misma es que yo tuve una madre de pañuelo blanco, tuve dos hermanos presos, desaparecidos, arrojados en los vuelos de la muerte en la ESMA, y mi vida en el exilio, y ya solo eso justifica todo lo que he hecho o he intentado hacer para algo que yo entiendo recién ahora, darle sentido al sacrificio, ¿no? A mí no me gusta la postura de víctima. Es decir, hemos sido víctimas, pero ya no lo somos. Y me parece que el gran desafío es qué hacemos con lo que nos pasó. Y hay una instancia personal
que al inicio, bueno, yo acompañaba a mi madre, hice todo un proceso y la verdad que aprendí a desconfiar de los que más gritan. Yo cada vez, por las lecturas, por los testimonios, por la vida que tengo, quien ha sufrido en serio es el que hace silencio. Porque, ¿qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad? Una guerra civil, una dictadura, y hasta tenemos una guerra perdida, humillados en la guerra de las Malvinas. Uh-huh. Y a veces yo me doy cuenta que la mirada que tengo hoy no es la mirada que tenía al inicio, porque al inicio la sociedad tampoco nos veía. Yo demoré muchos años en decir públicamente que tenía hermanos desaparecidos. Fue una forma porque de romper no se hablaba. No. Es decir, los 10 primeros años de la democracia, sí, porque la democracia empezó de la manera más auspiciosa, que fue el juicio a la Junta. Yo era corresponsal y fui contratada especialmente por el diario Globo de Brasil, uh-huh, y era corresponsal de esta revista tan importante de España. Y entonces estuve todos los días, durante 6 meses, asistiendo al juicio de las juntas, escribiendo sobre el juicio. Qué difícil. Y siempre me preguntan, pero no te... Y la verdad que debe ser estos mecanismos de defensa que tienen. Yo había sido contratada como periodista. Es decir, yo iba después con una fotito de mis hermanos y cuando salían los sobrevivientes iba y preguntaba si los había visto. Pero eso yo lo hacía en absoluta soledad. Porque ¿qué hacen las dictaduras? Las dictaduras lo primero que hacen es aislarte. La gente con miedo, yo digo, vos no podés juzgar al buen vecino que cerró los visillos para no ver. Pero la sociedad no quería ver. Porque bueno, había que mirar hacia adelante la democracia, el juicio se hizo a espaldas de la sociedad. Y yo recuerdo que una vez publicaron en el diario La Prensa una columna de esos tipos disfrazados de periodistas que en realidad eran de los servicios. Escribí una cosa horrible de mi madre, como si fuera un prontuario. Mi madre fundó una organización familiar en Córdoba. Y yo fui al programa de Grondona y me acuerdo hasta hoy, le dije, mire Grondona, tener desaparecido no es delito, es una tragedia. Uh-huh. Y te juro que salí, yo sentí que había lavado mi alma. Empecé recién en el año 2015, pude escribir Un mundo íntimo en Clarín, en esa sección íntima, hablando de la intimidad. El libro, Los silencios, sí, me agarró la pandemia en España, estuve sola a los 8 meses, porque mi hijo vive en otro lado, y de esa soledad yo nunca pensé que iba a escribir ese libro. Vos hablás mucho del tema del ruido silencioso, de la mudez de los tiempos del principio de la democracia, y a mí me impresiona esto porque en realidad vos has sido vocera una mujer que ha reivindicado los derechos humanos desde un lugar de paz, ¿no? Yo siempre digo que tiene que ver con esto, con que vos lo diferencias bien, y me gustaría que a ver si podés decirnos qué opinás vos respecto de la reconciliación. ¿Qué es para vos la reconciliación? ¿Qué ha sido violado en nuestro país? ¿Qué hacen las dictaduras? Violan la convivencia. ¿Qué es la democracia? La democracia es el sistema plural, aunque sea como definición, es igual para todos. Los relevantes, cuánto somos capaces de respetar las diferencias. Eso es una democracia. Es el sistema de la palabra, porque en la democracia aprendes a argumentar. Ambas tenemos derecho a decir, todos tenemos derecho a decir. Ahora hay que aprender a intercambiar decires sin lastimar al otro, ¿no? Entonces yo creo que nuestra sociedad, nuestro país es un país muy herido, muy lastimado. Uh-huh. Y hay que reconciliar lo que ha sido dividido. Es decir, acá se confunde con el perdón. El perdón es íntimo, no se habla públicamente. Yo ni siquiera me he puesto a pensar qué es, porque eso, es decir,
la reconciliación es colectiva y es algo que sí tenemos que hablar entre todos. ¿Por qué yo usé la palabra perdón en el libro primero? De la culpa al perdón. Porque me impresionó mucho una frase de Macera, que fue el único que increpó a los jueces con la arrogancia que tenía. Los policías en la sala se cuadraban, porque era ese militar diciéndole a los jueces: yo soy responsable, pero no me siento culpable. Y a mí, desde entonces, digo, ¿qué les dijo? Él dijo: yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes, los jueces, la prensa, la empresa, la sociedad, me dejaron matar. Es brutal. Es brutal. Es brutal, pero es decir, para que tengas una dictadura como la que tuvimos, y pongo la iglesia, donde tenía los sacerdotes los que bendecían las armas. Yo tengo testimonios que he escuchado en el juicio. El caso del cura von Bernig salió con la sotana llena de sangre. Entonces me parece que nos falta como sociedad hacernos cargo de la responsabilidad que hemos tenido cada uno, no personalmente, no para hacer un mea culpa de acusarnos unos a otros. Yo vengo de los años 70, nosotros no creíamos en la democracia. Los años 70 han sido, es decir que ha sido una tragedia para nuestro país. No quiere decir que yo invalide lo de mis hermanos o la ingenuidad que uno creía en una cantidad de cosas. Yo he aprendido a ser democrática, he aprendido a apreciar la democracia, pero sobre todo he aprendido a apreciar lo que son los derechos humanos como filosofía jurídica. Nacen de las cenizas del nazismo, el mundo sale horrorizado de la guerra, y ahí hay seres dirigentes sensatos como la Eleonora Roosevelt, que hereda de su marido las 4 libertades: libertad para rezar, libertad para decir, libertad para vivir sin miedo y libertad para vivir sin necesidades. Y esos son principios que son la base de la democracia y de los derechos humanos. Liberal. Exacto. Palabra que tiene una connotación horrible entre nosotros. Pero eso es lo que hay que construir, y en ese marco es la reconciliación. Nosotros fuimos perseguidos por izquierda, porque pensábamos de izquierda. Ahora perseguimos a la gente que piensa de derecha. Hay que perseguir a los que están fuera de la democracia. Exacto. Pero la legalidad, es decir, no es delito que la gente piense de una manera o de otra. La ética y yo creo que la reconciliación es que efectivamente pongamos toda nuestra energía democrática en reconstruir nuestro país. Hannah Arendt decía que gobernar sobre cadáveres mata las categorías políticas. Y la dictadura, ¿qué nos deja? El cadáver de la política. Porque cuando hay dictadura, vos ordenás a la gente, la cancelás. Llegó a la democracia, el pasado se nos impuso y no rehabilitamos la política. Porque yo, cuando veo el grado de enfrentamiento que tenemos, estamos matando a la política de nuevo. Posiblemente sea alguna de las cuestiones que nos queden como cuentas pendientes también para seguir construyendo democracia. Así que ahora vamos a hacer un corte, vamos a escuchar algo de música, y en el segundo bloque volvemos con más Norma Morandini para conversar. ¿Qué desafíos tenemos por delante? ¿Qué cambió para las mujeres en estas últimas 4 décadas? ¿Qué necesitamos para fortalecer la democracia? De eso y mucho más en Bien Argentas. Bueno, acá estamos de vuelta con Norma Morandini, así que yo le vuelvo a agradecer por este tiempo que nos está regalando y esta conversación y este reencuentro que tal vez me lo está regalando a mí, pero bueno, se lo hago extensivo a todos los que están escuchando, así que Norma Morandini, periodista, escritora, política argentina, amiga. Hace un ratito hablábamos de varios temas que nos fueron quedando. Hablaste de la memoria, hablaste de la reconciliación, hablaste de la verdad que debe ser construida entre todos, y esto de tomar cada uno sus responsabilidades en la historia, ¿no? Pero también en tus libros hablas de celebrar la vida.
Y a mí me parecía interesante conversar con vos. Este es un año muy especial para la Argentina, este 2023. Vos lo viviste como en muchas facetas, en muchos roles, la vuelta a la democracia. Posiblemente como muy abrupto todo, y después has ido decantando muchas cosas que a mí me encanta que vos las vas escribiendo. Qué suerte los que saben escribir, digo yo, porque pueden expresar en palabras y transmitir también muchos sentires y experiencias, así que en eso te envidio bastante. Y al ser un año tan importante es por los 40 años de la democracia ininterrumpidos para la Argentina, nosotros desde la Fundación Éforo estamos trabajando hace muchos años en esto de construir ciudadanía, construir participación ciudadana. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, en qué rol nos ponemos en este rol en la democracia que cada uno tiene. No es solo votar y listo, y ya me quedo tranquilo y tranquilizo mi conciencia con que participé democráticamente. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, y vos la derivás como quieras, lo mencionabas, ¿cómo fue esto de ser protagonista como periodista, de cubrir el juicio a las juntas, pero a la vez estabas absolutamente involucrada, aunque vos lo dijiste, que pudiste hacer esta separación, siendo hermana de dos detenidos desaparecidos, y teniendo a tu madre, que también, esa madre de mujer o madre de pañuelo blanco, a quien acompañaste. Así que, en realidad, preguntarte esto, ¿cómo fue vivir esto? Y después te hago otra preguntita que tiene que ver con una tarea que le dimos a todas las entrevistadas. Fue tan hermosa la primera década democrática. Éramos buenos, nadie le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical o sos comunista. Había gran esperanza, yo no me olvido nunca lo que fue la primavera del primer año en democracia. Hablábamos en la calle, nos mirábamos. Yo tengo un recuerdo y siempre uso, porque me gusta mucho, un poema que escribió Bertolt Brecht al Porvenir, a los jóvenes, y yo siempre les digo a los jóvenes que sean benévolos cuando nos juzguen, pero que no se olviden de lo que se salvaron. Entonces, ahora se reconstruye el pasado y demás. Yo creo que fuimos más lejos que nadie con el juicio, pero creo que postergamos la construcción pedagógica de la democracia, lo que decías. Creo que esto que hacemos, los que tenemos responsabilidad de micrófono, que nos están escuchando, creo que no hemos hecho la suficiente pedagogía. Argentina tiene algunas cuestiones muy importantes para celebrar. El juicio seguramente es uno, la reforma del año 94. Yo fui muy crítica, yo era muy crítica, en el gobierno de Menem era muy crítica. Y es una maravilla cuando uno puede empezar a ver los errores de la crítica y poder reconocer y poder compartirlo. Yo me acuerdo que con el cupo femenino, yo decía, ¿y para qué? El cupo, decía, está bien el cupo, vamos a hacer más, pero si siguen siendo las esposas, las amantes, y la política sigue siendo conyugal, ¿qué quiere decir que tengamos mucho número? Hoy Ruanda y Bolivia son las dos parlamentos con mayor representación de mujeres. ¿Qué significa eso? He tenido que pedir disculpas públicas, porque sin el cupo difícilmente se hubiesen impulsado una agenda, entonces, ¿no? Poder reconocer los equívocos que uno tiene por tener preconceptos. Pero quería hablarte de la Constitución reformada, que yo lo vine a descubrir en el Parlamento cuando tuve que estudiar todo lo que es la filosofía de derechos humanos sin ser una abogada. Y acá hubo un grupo de constituyentes traviesos, les llamo yo, que no se preguntaron, lo mismo que eran las madres. Las madres, cuando buscaban a los hijos, no preguntaban, ¿sos peronista, sos radical o sos comunista? Y estos constituyentes que había
estaba Graciela Fernández Meijide, estaba Cafiero, el papá del canciller, estaba Hernández, que es un constitucionalista cordobés con mucho prestigio, estaba un constitucionalista peronista, García Lemos, y perdón de los que me olvido, pero lo que quiero decir es que en el Pacto de Olivos y en las coincidencias básicas el tema de derechos humanos no estaba contemplado. Y estos constituyentes incorporaron 12 tratados internacionales de derechos humanos que están por encima de la Constitución, o sea, son por encima de la ley local, es decir, tienen jerarquía constitucional. Entonces no se puede invocar ninguna provincia que viola los derechos, porque ¿quién viola los derechos? El Estado. Claro. Los ciudadanos que cometemos delitos, pero el que tiene que garantizar los derechos es el Estado, porque el único que los puede violar es el Estado. Y esto es lo que me parece que hemos descuidado. Estamos tan empachados de los números, y hablamos de economía, yo los provoco, digo, yo no vivo en la macroeconomía, no me hables tanto del déficit, porque, es decir, hemos contaminado el debate público, no hemos hecho pedagogía. Entonces me parece que es muy importante que celebremos la continuidad electoral, democrática, y que reconozcamos todo, cómo tenemos que ahora llenar de sentido, ponerle contenido democrático. Y quiero contarte que me preguntabas, con el juicio de la Junta, hacíamos una pausa a las 2, contame. Atravesábamos la plaza de tribunales y íbamos a tomar un café en el Petit Colón. Yo volvía del exilio. Estaba en idilio con Buenos Aires. A mí me parecía esta ciudad la más linda del mundo. La gente linda, bien vestida, los cafés llenos. Contemos a la gente, vos viste en Portugal. Y después terminé, fui corresponsal en Brasil, Sudamericana, de esta revista española. Así que vivía en idilio con Buenos Aires y de estar viviendo acá. Pero cada vez que cruzaba la plaza de tribunal, no se lo decía a nadie, pero me lo decía a mí misma. ¿Dónde está la línea invisible que separa a esto que yo escucho en tribunales, que era la reconstrucción macabra del terrorismo de Estado, y esta apariencia de una ciudad maravillosa, civilizada, que llenaba eran parte de la misma realidad? Yo creo que lo que nos ha pasado es que esa oscuridad que se reveló en el juicio, yo siempre creí que cuando ganara luz pública nos iba a pertenecer a todos. Yo creo que no hemos tomado conciencia de lo que pasó. Yo siempre digo, en lugar de la luz de un reflector era una lucecita de una vela. Y ese pasado nos ha seguido dominando. Es decir, han pasado ¿cuántos años de la dictadura? ¿Cuántas generaciones nuevas hay nacidas en libertad? Entonces soy muy crítica de la apropiación que se hizo de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Yo creo que no hay que formar pibes para la liberación, hay que formar ciudadanos que sean libres, que sean capaces de pensar por ellos mismos, que no reduzcan la realidad a un lema, a una consigna, que tengan coraje de pensar. Y sobre todo, no puede ser que decir lo que uno piensa sea un acto de coraje. Es decir, si yo no te digo honestamente lo que pienso, no podemos establecer un diálogo democrático, respetuoso. Y franco, ¿no? De alguna manera franco. Y se ha distorsionado mucho. Hay una gran confusión entre Estado y gobierno. Hay una gran confusión entre lo que nos pertenece a todos. Es decir, yo que digo, la memoria es un hecho colectivo. A mí me impresiona ahora el libro, lo que suscita. Y digo, para no hacer nombres, la persona que viene a entrevistarme de un diario importante me dice, tengo un hermano desaparecido, pero no le digo a nadie. Ahora, claro. Una persona que en el lugar donde yo vivo, que conozco, no es mi amigo,
ahora me llama para decirme que la justicia le ha dado presunción de fallecimiento por su hermano desaparecido. Entonces digo, si hay que esperar todo este tiempo, pero hay otra respuesta. El que tiene la intimidad del dolor es tan difícil de transmitir que uno puede pensar que hay un silencio de cobardía, pero también puede pensar que hay un silencio de amor. Es decir, cuando claro, yo cuento, vos hablas de eso también. Claro, vos hablas de lo silencioso del amor. A veces hay vergüenza, a veces está bueno como vos definís eso. Bueno, a cada uno lo vive como lo puede vivir. La pero... chica que en el juicio de las juntas cuenta todo lo que le ha pasado y después pasa al lado mío y dice, uy, me olvidé contar que me violaron. Claro. Cómo bloqueó esa parte, ¿no? Claro, pero además yo indagué después y ninguna podía hablar. Claro. ¿Por qué? Porque tenían sus padres, tenían sus parejas, hoy tienen sus hijos. Exacto. Es decir, los padres protegen a los hijos, no le cuentan. Entonces, y vos posiblemente también protegías a tu madre. Seguro. Porque yo en el transcurso de la lectura del libro hay todo un tema de que tal vez vos también rompiste el silencio una vez que tu mamá falleció, de muchas cosas Así que es. pudiste hablar. Pero ahora vamos a seguir en el bloque que sigue, pero vamos a invitar a los que nos están escuchando. Vos elegiste 2 canciones, así que vamos a escuchar un pedacito de cada una de estas canciones, si puede ser y no hago lío. Una de Jairo y la otra, la de María Elena Walsh, La cigarra. Así que una del exilio y otra de bueno, la ahora me vas a democracia. contar eso, Sí. porque también hay una historia del exilio tuya muy, muy interesante, y ahora nos contás por qué una y por qué la otra y qué facetas de tu vida a qué faceta de tu vida te lleva. Te invitamos a ser parte de una conversación informal y cercana, atravesada por las experiencias y trayectorias de cada una de las invitadas. Bien Argentas, con Carla Pitiot. Bueno, ya estamos en el último bloque. Yo le decía a Norma en el cortecito mientras escuchábamos los fragmentos de las canciones que me quedaría un montón de tiempo más, así que yo quiero autoprometerme que nos vamos a encontrar pronto para poder seguir conversando. Y quiero traer a este último bloque para escuchar la Norma. En el libro vos hablás en el último capítulo, el anteúltimo también me gusta porque es Romper el silencio, se llama, y el último es Deudas saldadas. Ahora yo te hago una pregunta: si a 40 años ininterrumpidos de democracia vos tuvieras que decir ¿cuáles son tal vez aquellos desafíos que tenemos hacia adelante para seguir fortaleciendo esta democracia que nos dolió tanto, que nos costó tanto, que nos hizo sufrir tanto también, el proceso hacia el logro de la democracia? ¿Cuáles serían estos desafíos? Y también me parece interesante algo que mencionaste en la última parte del bloque, esto de que tuviste una madre de pañuelo blanco, y en particular también las mujeres que fueron detenidas y desaparecidas tuvieron un lugar de lucha también diferencial, ¿no? Esto de que tal vez su cuerpo, su ser también fueron víctimas, o por no decir víctimas, que vos no querés decirlo, pero ese cuerpo como un escenario también de esta lucha, ¿no? Entonces, mi pregunta es: desafíos, el rol también de las mujeres en estos 40 años de democracia, vos que sos una mujer política, una referente, ¿cómo viste este rol, el crecimiento o no del rol de la mujer? Y bueno, y también me quedó pendiente después de esta pregunta que nos expliques por qué habías elegido las canciones. En relación a las canciones, de los 2 casos tiene que ver María Elena Walsh, lo de la cigarra. Yo la escuchaba en el exilio y bueno, me emocionaba mucho.
y la canción de Jairo que elige en el acto de cierre de campaña de Alfonsín, él siempre cuenta que como era muy amigo de María Elena Walsh, él le dice, ¿qué se canta en un acto de eso? Yo no sé qué. Y ahí cuenta, es muy interesante lo que cuenta. Los dos, María Elena Walsh le dice que cante esta. Venceremos. Venceremos, que es una canción de las luchas civiles en los Estados Unidos, ¿no? Y a mí me emociona hasta hoy porque es una canción tan llena de esperanza, tan no tenemos miedo de mi país. Pero te escuchaba hablar de las mujeres y de las víctimas y del sufrimiento. Y me doy cuenta cuando miro en perspectiva, a mí me conmovió mucho la gesta de las mujeres, estas mujeres de pañuelo blanco, y digo pañuelo blanco para no ponerle nombre propio, porque pienso en mi madre y pienso en tantas que no se las conoce, que increparon al poder cuando la sociedad todavía tenía miedo y demás. Pero a medida que ibas hablando, dije, ¿qué quiero yo para mi país hoy? Que no haya más madres en duelo. No puede ser que tenemos 40 años de democracia y seguimos teniendo en la plaza pública madres en duelo que han perdido a sus hijos porque se los mató la droga, se los mató la policía, se los mató. Es decir, no puede ser, es una sociedad que no nos damos cuenta. Yo tengo ganas de que las plazas estén llenas de alegría, de vitalidad, pero no de consignas, porque las chicas, a mí me encanta verlas. Cuando veo a las chicas del pañuelo verde que dicen, somos las que sobrevivieron a las brujas que no mataron o no quemaron. Y yo me río y me digo a mí misma, yo soy esas brujas y hemos sobrevivido y tenemos que ser democráticas, tenemos que aprender a ser benevolentes. No puede ser que de nuevo pase, porque yo te lo digo, lo provoco, es una provocación. ¿Queremos seguir matándonos a perpetuidad? Porque cuando nos enfrentamos como nos enfrentamos, cuando empezás con el enfrentamiento verbal, cuando después negás al otro, cuando haces las cosas tremendas, yo no estoy en las redes, y además porque me doy cuenta que hoy, si yo me río cuando me dicen vieja, me importa nada, me importa que me digan, pero digo ya que me digan vieja, me burlo de mí misma, pero me doy cuenta el daño que se hace la gente unos a otros. Es decir, me impresiona que no tengamos rituales. En todos lados. Yo he hecho silencio en un metro en Europa porque habían puesto una bomba. Ahora con el COVID, es decir, lagrimeaba, me decía a mí misma, por muertos que no son los míos, pero es decir, el ritual es lo que te hace... ¿Es verdad que vos fuiste a la ESMA recién, nunca habías ido y entraste por primera vez ahora en la pandemia? Sí. ¿Cuando fue el aniversario de la muerte de tus hermanos? Sí, no quería ir, inclusive en la época del observatorio, porque la primera vez que yo supe que ahí se hacían asados, me acuerdo que el primer artículo que se escribió sobre eso lo escribí yo, a mí me profana, es decir, nadie, después que se diga ex-ESMA, nadie dice ex-Auschwitz. Entonces yo después estudié, que es un poco lo que analizo en los libros, es decir, ha habido una apropiación, la ESMA, es decir, por irresponsabilidad de todas partes, porque la ciudad se sacó de encima a la ESMA. Y después yo en el Senado promoví mucho el debate. Los sobrevivientes no estaban de acuerdo cómo se estaba haciendo. Acá había un instituto que cuidaba con los sitios de la memoria, que era plural y que era el que trabajaba los temas de memoria. Difícil, porque tenemos que aprender. Sí. Pero era plural, había sobrevivientes, había organizaciones, y eso se borró de un plumazo, se le dio a una universidad. En la época yo lo denuncié, con un convenio se le dio un dinero fuera de convenio, pero bueno, no quiero ensuciar, es decir, puedo hablar de esto porque es mi tema, porque tengo pedidos de informe, porque he hecho muchos trabajos, es decir, he dicho lo que cuando tenía responsabilidad legislativa.
Y tampoco no me gusta la narración, es una narración muy, muy sesgada. En Alemania los museos tienen códigos de ética, no dejan entrar a la política, se lo dan a los historiadores, no puede haber golpes bajos, es decir, hay todo un aprendizaje en el mundo. Entonces esto es lo que me duele a mí, que no haya una convocatoria plural, que tenemos que aprender a trabajar con el que piensa puede diferente. ser un desafío ese, ¿no? Diferente que sea un demócrata, porque también está la otra parte. La democracia es el sistema más generoso, no te pide requisitos. Todos somos competentes para la vida política. Para ir a la legislatura, vos tenés que tener una edad y ser oriunda. Sí, sí. Pero no podés ganar una banca para después atentar contra el sistema que te da fundamento. Es decir, que tener convicción democrática y saber que la legalidad democrática es para todo. Hay que respetarla. Después vemos cómo negociamos nuestras diferencias. Así es. Pero volviendo a la pregunta tuya, que quisiera dejar un mensaje, confianza en nosotros mismos. Si hemos hecho todo esto, ¿cómo no vamos a poder salir del pozo en el que estamos? Aprendamos, abramos el corazón, abramos nuestras cabezas. A mí me celebré el mundial en España, donde estaba, la gente te felicita. Sí. Me contaban que en Brasil andan con la camiseta argentina, en Brasil. Todo eso es una maravilla, pero la patria que se invoca con tanta facilidad, somos los compatriotas, y como decía el poema de Borges, no es de naides, no es de nadie porque es de todos. Entonces, educar para la ciudadanía, porque hay la libertad. Yo le digo a los chicos, ustedes tienen un privilegio, son generaciones educadas en libertad, algo que las generaciones de antes, la de tus padres, la mía y para atrás, no tuvimos. Entonces, esa libertad hay que honrarla con responsabilidad. Y esto me parece que es la gran carencia nuestra educativa. Hemos adoctrinado, hay mucho dogma en las universidades. Y si creemos que los seres humanos, si creemos en los derechos humanos, ¿qué dice el artículo 1? Porque nacemos iguales, la igualdad. Somos libres. Exacto. Porque somos seres razonables, de razón, estamos obligados a actuar de manera fraterna. Como no somos nada de eso, no nos sentimos ni iguales, ni somos fraternos, ni somos razonables, tenemos que tener principios éticos. Eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una religión laica. Es decir, hay que tener fe. Teníamos fe en la democracia, teníamos fe en nosotros mismos, a mí me gusta sacarle la palabra fe, que tiene más connotación religiosa. Tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos, en la democracia. Y bueno, futuro siempre hay. Lo que tenemos es hoy. Cuidado que el pasado no se nos imponga tanto. Si ya ha pasado mucho tiempo, y que vivamos con alegría. No puede ser que la muerte es la que nos vaya advirtiendo de cosas. Fíjate lo que está en estos. No puede ser que la Argentina esté en el expediente judicial. No puede ser que Argentina esté en los crímenes que se transmiten. Es decir, somos más que todo eso. Ahora tenemos que ser capaces de hablar de las cuestiones importantes y no solo las que interesan porque dan rating, ¿no? Así es. Norma, lo último, y ya nos despedimos. Si vos tuvieses que definir, no sé si con una palabra lo podremos lograr nadie, pero o con un concepto, ¿qué es la democracia para vos? Y ya después nos despedimos. Igualdad y respeto y pluralidad, sobre todo pluralidad y respeto, ¿no? Bien. Eso es. Así es. Bueno, posiblemente eso sea entonces. Y el sistema de la palabra. La palabra. Hay que tener libertad para decir sin miedo. Bien. Y aprender a no ofender. Bueno, muchas gracias, Norma. Gracias a ti. Un gusto. Gracias. Bueno, nos despedimos.